Hoy día, en este día domingo, voy a hacer un paréntesis respecto a la serie de mensajes que estábamos o que estaba entregando yo después de las tinieblas, la luz. Pero no es un paréntesis tan paréntesis. Quiero hacer una conexión entre lo que estamos estudiando de estas últimas semanas. Hay Lucas 24, el día de la resurrección, la esperanza o la promesa del Espíritu Santo para sus discípulos y nuestro estudio de Filipenses. El título del mensaje de hoy día es: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Se da cuenta que, aunque es un paréntesis, eh, aunque no está en Filipenses, pero sí encontramos este vínculo, esta relación con el gozo, que es el tema central de Filipenses. El título del mensaje de hoy día lo repito: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Y cuál es el texto que vamos a estudiar? El hermoso y precioso Salmo 16. El Salmo 16. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hoy día, el jueves pasado y hoy día, estamos estudiando Filipenses capítulo 4. Y una de las características principales y la promesa que, a la cual recurre el apóstol Pablo en Filipenses 4 es la presencia del Señor. ¿Lo recuerda? Yo se lo envié en esta estructura el día jueves como el primer punto, la presencia del Señor. Y hoy día volvemos un poco a hacer este énfasis. Dice Filipenses 4, versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y hemos aclarado que aquí Pablo no hace referencia a su venida, sino a que la persona, la presencia del Señor está cerca de los suyos. Y el versículo 9 de Filipenses 4 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Así que en este segmento de Filipenses 4, del 1 al 9, el eje central es la presencia del Señor. La persona del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están presentes, están a nuestro alcance. Repito las palabras de Pablo: el Señor, indistintamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está cerca. Y después, como promesa, dice Pablo en el verso 9, el Dios de paz estará con nosotros. Y el Dios de paz estará con nosotros. Esa es la promesa de Dios para los suyos. Como decían nuestros apuntes, Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor Jesucristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y en esta promesa es que el apóstol Pablo nos dice, uno, que encontramos firmeza o estabilidad espiritual, y sobre el número uno es que en esa promesa encontramos gozo. Por eso Pablo repite dos veces, el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y por eso el título hoy día de nuestro mensaje hace conexión a este Filipenses 4. Señor, en tu presencia, ya que tú estás con nosotros, hay plenitud de gozo. Lo que quiero mostrarles con esto es que hay una continuidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Uno, que Dios está con los suyos, que Dios está presente con los suyos, que la presencia del Señor está con aquellos que en Él confían y que a Él le obedecen. Y esa continuidad, ese mensaje de que la presencia de Dios está con aquellos que en Él confían, es un mensaje del antiguo pacto y del nuevo pacto. Jesucristo lo dice antes de ascender: he aquí, yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Y Pablo nos vuelve a repetir, el Señor está cerca, el Dios de paz estará con vosotros. Y esta promesa de la presencia de Dios nos permite estar firmes y también encontrar plenitud de gozo. Cuando usted lea el último versículo del Salmo 16, usted de repente va a entrar en la duda. Me parece que estoy leyendo el Nuevo Testamento. Me parece que el Salmo 16, en el versículo 11, me parece que lo escribió Pablo y es un versículo traído de Filipenses al Salmo 16. Pues no, no hay ninguna equivocación ni confusión. Para los santos del Antiguo Testamento, para los creyentes del Antiguo Testamento, siempre la presencia de Dios fue una plenitud de gozo. Y para los creyentes y santos del nuevo pacto, es decir, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, siempre la presencia del Señor es una plenitud de gozo. Y mire lo que dice Lucas 24, el versículo final que estudiamos este día miércoles o cuando yo les prediqué. Dice Lucas 24, 49, cuando le dice Cristo, ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo que estará con ustedes hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Se da cuenta? Hay una continuidad, uno, en la promesa de la presencia de Dios para aquellos que en Él confían, ya sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y segundo, hay una continuidad en que Dios y su presencia es una fuente plena de gozo para los creyentes. Así que le invito a ir al Salmo 16. Salmo 16 es un salmo maravilloso. Y hoy día, en mi lectura de la Biblia en un año, que hay hermanos que están leyendo la Biblia en un año, el hermano Hugo, yo creo que el que está más avanzado, si es que ya no terminó la Biblia en un año, hace 2 semanas nos dijo que ya estaba en el Evangelio de Juan. Imagínense, en un semestre probablemente ya leyó el hermano Hugo Vega la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Hay otras hermanas que me han comentado que van bastante avanzadas. Yo hoy día, ya en este desafío de leer la Biblia en un año, justo me encontré con el Salmo 16 y fue una maravilla, lo disfruté ahí en mi tiempo de lectura, encontré un poquito de sol en el patio y ahí estuve leyendo. Espero que la humedad no me haya afectado ahí las cuerdas vocales. Y fue inmediata la conexión que hizo mi mente y mi corazón leyendo el Salmo 16, haciendo la conexión con Filipenses capítulo 4, el regocijarnos, y otra vez digo regocijaos, dice el apóstol Pablo, y nos dice que la presencia del Señor ahí tiene promesa para nosotros y la conexión inmediata con la resurrección de Cristo y cómo la resurrección de Cristo es también un motivo de gozo, y eso lo vamos a descubrir acá en el Salmo 16. Y tengo 5 gozos en el Salmo 16. No es que aparece 5 veces, sino tengo 5 puntos. Todos comienzan con gozo, ¿ya? Entonces, el título del Salmo 16 es Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y vamos en orden. El salmista, que es David, porque Pedro y Pablo le atribuyen la autoría del Salmo 16 a David. David encontró gozo en la confianza en el Señor. Gozo en la confianza en el Señor. Verso 1. 2. Gozo en la pertenencia del Señor. Versículos 2 al 4. Gozo en la porción del Señor. Versículos 5 al 6. Gozo en el consejo del Señor. Versículo 7. Y gozo en la presencia del Señor. Versos 8 al 11. Voy a repetir de nuevo los 5 puntos.
Gozo en la confianza en el Señor, verso 1. Gozo en la pertenencia del Señor, versos 2 al 4. Gozo en la porción del Señor, versos 5 al 6. Gozo en el consejo del Señor, verso 7. Y gozo en la presencia del Señor, versos 8 al 11. Si usted se fija, esto está muy relacionado con Filipenses 4. El gozo, por un lado, y la fuente del gozo es siempre en el Señor, tal como lo anticipamos en la semana en Filipenses 4. Voy a leer completo el Salmo 16. ¿Ya? Salmo 16, de los versículos 1 al 11. Salmo 16, versículos 1 al 11. Y le pido que me acompañe ahí usted leyendo también desde su hogar. Salmo número 16, y voy a leer todo el Salmo. Dice así el verso 1. El salmista David escribe y canta también porque es un poema, una poesía. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones o sus derramamientos de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol o en la sepultura o en la muerte. No la dejarás, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Repito el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un maravilloso salmo de esperanza, de confianza, de gozo es lo que nos describe aquí el salmista David. Déjeme un poco contextualizar. Sabemos que cada salmo es un mundo único dentro del libro de los Salmos. A diferencia de otros libros, los libros históricos, los libros proféticos o los libros del Nuevo Testamento, siempre tenemos que contextualizar cada capítulo con el capítulo anterior o el siguiente porque obviamente están conectados. Hay una contextualización que hacer. Pero como el libro de los Salmos, al igual que el libro de los Proverbios, son un sinnúmero de cánticos, de poemas, de alabanzas que fueron recopiladas en el tiempo. Por eso tenemos nosotros eh, salmos de David, de Salomón, algunos de Moisés, otros de autoría desconocida, otros de salmistas o adoradores posteriores a David. Así que cada salmo es un mundo en sí mismo, como lo estudiamos el año pasado en nuestro curso. Pero como los salmos están recopilados, de la misma manera fueron ordenados con un propósito y sistemáticamente. Los 150 salmos que tenemos en nuestra escritura están ordenados en 5 libros o 5 capítulos o 5 divisiones. Entonces hay un
libro uno de Salmos, que abarca del Salmo 1 hasta el tanto, y así sucesivamente hasta la quinta división. Por lo tanto, aunque cada salmo es independiente en sí mismo, están relacionados en su conjunto dependiendo del libro al cual pertenecen. Y obviamente el Salmo 16 pertenece a este primer libro de Salmos. Y en este primer libro, y como en los 150 salmos, pero específicamente en este primer segmento de los salmos, hay, hay algo principal que es este contraste entre los justos y los pecadores, tal como lo introduce y lo anticipa el Salmo número 1, ¿verdad? Que habla acerca de los justos, de los bienaventurados, los que creyeron, los que confiaron en Dios, en oposición o en contraste a aquellos que son los pecadores, que son los impíos, que son los injustos. Y usted puede encontrar esa división, ese contraste en el Salmo número 1. Y el Salmo 16 no escapa a ese contexto general de los salmos. Y vemos aquí en el Salmo 16 otra vez este contraste entre los justos, los íntegros, que son aquellos que confían en el Señor y en los cuales el Señor tiene complacencia, versus o en contraste, en oposición a aquellos que son los injustos, los pecadores, los impíos, los malos, sobre los cuales no está la complacencia del Señor. En estos tiempos que está escribiendo David, eh, como en cualquier época de la humanidad, aunque David luchó contra eso en su gobierno, había idolatría y había paganidad. Y eso lo vemos acá, por ejemplo, en el versículo 4, cuando dice David, se multiplicarán los dolores de aquellos. ¿Quiénes van a haber multiplicado sus dolores? Aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Aquí está hablando de aquellos idólatras, ¿ya? Así que dentro de este contexto de gozo y de confianza de los creyentes, él opone el dolor de aquellos que son idólatras y que han cambiado al Dios verdadero por los dioses falsos. Y dice también en contraste David, yo no voy a ofrecer sus derramamientos de sangre o sus sacrificios, ni en mis labios, dice David, tomaré sus nombres o los nombres de sus dioses. Se da cuenta, aunque hay un breve paréntesis, David está haciendo el contraste entre el gozo de aquellos que confían en Dios versus el dolor y la muerte de aquellos que son idólatras, que son paganos y que han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y hay algo que también que se soslaya en los versículos 8 al 10. Él está diciendo, yo no seré conmovido, versus en oposición a aquellos idólatras que sí su fundamento se les va a mover porque no es firme, no es Dios. Mi carne reposará confiadamente en oposición a aquellos que van a sufrir dolores por no confiar en Dios. O el versículo 10, por tanto no dejarás mi alma en el Seol. El Seol no está hablando del infierno eh, eh, ni de la condenación eterna, sino que está hablando de la sepultura, que es como una de las primeras acepciones a la palabra en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, dice, no dejarás mi alma ahí en la muerte, en la sepultura, ni tampoco que mi cuerpo vea corrupción, versus en oposición a aquellos idólatras que efectivamente su alma va a quedar permanentemente en la muerte espiritual y eterna, y que obviamente sus cuerpos de manera simbólica y metafórica también van a ver la corrupción, que van a ver sus almas y sus espíritus porque no confiaron en Dios. Así que vemos ese contraste. Pasemos ahora al punto número 1, el gozo en la confianza en el Señor. Versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Ahora, ¿dónde está el gozo? Bueno, el gozo lo vemos en la conclusión, en el final, en el clímax, que es el versículo 11. Me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero ¿quiénes son los que pueden disfrutar de la presencia de Dios primero? Esa es la primera pregunta. Bueno,
¿quiénes disfrutan de la presencia de Dios? Porque aquel que tiene la presencia del Señor tiene también, por ende, plenitud de gozo y delicias para siempre. Bueno, lo dice el versículo 1. Son aquellos que han confiado en el Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En aquellos que confían en mí, yo tengo complacencia. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Así que el gozo del creyente, el, eh, la posibilidad de tener gozo y plenitud de gozo en la presencia del Señor comienza por creer y por confiar en la persona de Dios. Así lo dice eh, Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso el salmista puede decirnos, como dice acá en el versículo 1, guárdame, oh Dios. ¿Y por qué el salmista tiene la confianza de pedirle al Señor que lo guarde, que lo cuide, que lo proteja? Porque él ha confiado en el Señor. Así que nuestra primera posibilidad de gozo es en la confianza en el Señor. En la confianza en Él es que encontramos nuestra plenitud de gozo, como lo hemos visto en todo el libro de Pablo a los Filipenses. Versículo 2 al 4, gozo en la pertenencia del Señor. Ya que hemos confiado, ya que hemos creído en el Señor, el salmista puede decir con nosotros, oh alma mía, mi ser, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien o bendición fuera de ti. Oh alma mía, le dijiste al Señor, a Jehová, tú eres mi Señor, yo te pertenezco y tú me perteneces. Tú eres mi Señor. Podemos encontrar gozo en la pertenencia del Señor. Le pertenecemos por medio de la fe. Él nos compró a precio de sangre, la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Tú eres mi Señor. ¿Y por qué podemos decir que Él es mi Señor? Porque Él nos redimió. Y por eso el salmista dice, ya que le pertenezco y Él me pertenece a mí, no hay para mí otro bien, otro gozo, otro disfrute fuera de ti. No hay para mí bien, no hay para mí gozo ni plenitud fuera de tu persona, Señor. Y eso es lo que hemos visto en el libro de Pablo a los Filipenses. Cristo es nuestro gozo y no hay gozo posible, real, genuino, permanente y eterno que no es en nuestro Señor. Por eso podemos decir junto con el salmista, no hay para mí bien, bendición, plenitud fuera de ti, Señor. O como estudiamos en el libro de Pablo a los Colosenses, estamos completos en Cristo, tenemos plenitud en Cristo. Como lo dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él, nosotros los creyentes, los que hemos confiado en Cristo como Señor y Salvador, estamos completos, estamos plenos en Él. Y por eso podemos decir gozo en la pertenencia del Señor, porque tú eres mi Señor, yo te pertenezco, tú me perteneces. No hay para mí bien ni plenitud fuera de ti. Y sigue el versículo 3, Salmo 16, para los santos que están en la tierra, los creyentes, los apartados, esos son los santos, los que han confiado en el Señor. Para estos santos, para estos justos, para estos creyentes que están en la tierra y para los íntegros, dice, es toda mi complacencia, es toda mi satisfacción. Qué maravilloso el concepto que Dios tiene de aquellos que en Él han confiado, de aquellos que en Cristo hemos confiado. Para estos santos creyentes, para estos íntegros creyentes, dice el Señor, es toda mi complacencia. Se recuerda que, no sé si en algún mensaje o en nuestras clases, yo hablé de este amor, de la naturaleza amorosa de Dios. Algunos quieren subordinar el amor de Dios y le ponen títulos, ¿verdad? Amor soberano, amor este aquí, etcétera. Hermanos y hermanas, Dios es amor.
La naturaleza de nuestro Dios, del creador del universo, es amor, un amor incomprensible para nosotros. El amor de Dios abarca y alcanza a toda criatura en los cielos y en la tierra, pero los suyos, los santos, los íntegros, los que le pertenecen al Señor, los que en Él han confiado, participan de un amor único y especial, que es este amor complaciente, este amor en los cuales Dios tiene complacencia, que son los que les ha regalado a su Hijo, el Señor Jesucristo. Es este amor que tuvo el Padre por el Hijo en tres oportunidades. Cuando Cristo está en su ministerio terrenal, se abre de alguna manera el cielo y la voz del Padre se escucha. En Él tengo complacencia. Y ya que nosotros, por la fe, porque en Él hemos confiado, ya que pertenecemos a Cristo, entonces encontramos el mismo amor, participamos del mismo amor del Padre por el Hijo, participamos de ese amor nosotros. Por eso dice, es toda mi complacencia. Maravilloso entonces, ¿cómo no gozarnos en la pertenencia del Señor? Y lo contrasta nuevamente con el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Entonces, eh, este amor complaciente o el gozo, el disfrute que encontramos nosotros en pertenecer al Señor, es algo que no encuentran aquellos que no creen en Cristo. Al contrario, el dolor será la corona lamentable de sus vidas. El gozo en la porción del Señor. Gozo en la porción del Señor. Dice versículo 5 y versículo 6. Gozo en la porción, en la posesión del Señor, en la parte que nos corresponde del Señor. Dice versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová, el Señor, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú, Señor, sustentas mi suerte, mi ventura, mi bendición. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo sé que este lenguaje es un poco complicado, desconocido para aquellos que no están familiarizados con el lenguaje del Antiguo Testamento. Pero este vocabulario, esta analogía que ocupa el salmista está relacionada con la tierra, con la heredad, con la porción, con la herencia. Cuando la tierra de Canaán, la tierra prometida, se dividió entre las tribus de Jacob, las 12 tribus. Y si usted recordará cuando llega al libro al final de Deuteronomio y después en Josué, lo que hace Josué es repartir la tierra en suertes a cada una de las tribus, los descendientes de Jacob. Y se escogieron eh, las porciones de tierra, y cuando habla de las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, habla que justamente se limitaron las tierras, se parcelaron por medio de cuerdas. Ya era la manera de poder dividir las porciones de cada una de las tribus, y así quedaron estructuradas y porcionadas. Así que cuando dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es que la heredad y la porción de esa tierra que me correspondía cayó en un lugar de deleite, de gozo para mí como creyente. Y por eso dice, es hermosa la heredad, la tierra, la porción de tierra que me ha tocado, haciendo alusión y vocabulario a la porción de las 12 tribus. Por eso dice el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia, Él es mi heredad. Y por eso yo me gozo, porque Jehová es mi porción, no la porción a comer o a beber, sino la heredad que Dios me ha dado. Y en esa porción, en esa heredad, en ese lugar deleitoso, en ese hermoso, eh, en esa hermosa porción de tierra espiritual, es que Él ha sustentado mi suerte. Y estas porciones de tierra geográfica se entregaron por suerte, es decir, se pusieron en alguna bolsita, en algún saquito,
Y se fueron sacando y tocó a cada uno. Pero usted recordará que la tribu de Leví, aquellos escogidos para servir en el sacerdocio, en el templo, en los sacrificios, ellos no recibieron tierra, sino que fueron repartidos. ¿Por qué? Porque constantemente nos dice la ley que la porción y la heredad de los levitas no era el trozo de tierra, sino la presencia de Dios, porque los levitas iban a estar constantemente en la presencia de Dios, en el tabernáculo y en el templo, sirviendo a Dios. Así que este es el lenguaje, esta es la explicación. Por eso encontramos gozo en la porción del Señor, en la heredad. Y así como los levitas no tuvieron tierra física ni geográfica, sí tuvieron la heredad de Dios, el privilegio de servir a Dios de manera perpetua en el tabernáculo, en el templo posteriormente. Y así también el salmista se goza en esta porción, en este lugar hermoso, en esta heredad hermosa, en este lugar deleitoso, porque tú, Señor, sustentas mi suerte. Él es mi copa y mi herencia. Maravilloso, ¿cierto? La analogía que ocupa el salmista David. Número 4, gozo en el consejo del Señor. Dice el salmista, bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Hermanos, la palabra de Dios, las escrituras es todo el consejo del Señor. Obviamente, el salmista no tenía toda la escritura a su alcance. Al rey David, Dios le aconsejaba directamente. Dios le comunicaba sus verdades al rey David por medio de un profeta, por medio de la inspiración, de la revelación directa cuando escribió los salmos, etcétera. Nos gozamos en el consejo del Señor. Ahora Dios nos aconseja por medio de su palabra, por medio de una predicación, por medio de un mensaje. Dice David, aún en las noches me enseña mi conciencia. Respóndame usted, si usted no lee las escrituras, si usted no pasa tiempo al día con la Biblia, leyéndola ni meditándola, ¿usted cree que su conciencia, su mente, su espíritu o el Espíritu Santo le va a comunicar algo en las noches? ¿Le va a iluminar? ¿Le va a iluminar respecto a qué? Si usted no ha leído ni ha buscado consejo en la palabra de Dios. Es imposible. El Espíritu Santo glorifica a la persona de Cristo por medio de iluminarnos y de traer luz a su palabra. En cambio, hermano, si usted encuentra gozo en el consejo del Señor, que es la palabra, si usted encuentra gozo y plenitud de gozo en la Biblia, si usted la lee todos los días como estos hermanos y hermanas que la están leyendo y estudiando, ¿de qué le va a enseñar en la noche su conciencia? Precisamente de la palabra. Usted lee en el día y en la noche van a venir esos textos bíblicos, esos versículos, ese consejo de Dios va a estar presente en su conciencia, en su corazón. Y por eso dice el salmista, bendeciré a Jehová que me aconseja. Por eso el salmista encuentra gozo en el consejo del Señor. Hermano y hermana, usted a veces busca dirección a su conciencia espiritual, pero si no lee la escritura, no hay consejo, no hay enseñanza para su vida. Entonces usted está buscando soluciones a su problema, usted está buscando luz y dirección a sus dificultades, especialmente en estos tiempos de pandemia, de encierro, de ansiedad, de estrés, de preocupación, de pánico. Bueno, si no lee la escritura, si no se goza en el consejo del Señor, ¿cómo va a deleitarse? Así que como el salmista, yo le ruego que usted se goce en el consejo del Señor. Y finalmente, versos 8 al 11, gozo en la presencia del Señor. Y aquí obviamente pensamos en Filipenses 4, gozo en la presencia del Señor. Recuerda el título de nuestro mensaje, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Leamos versículo 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, a mi derecha.
no seré conmovido. Dígame si esto probablemente no es lo que pensó el apóstol Pablo cuando escribió Filipenses capítulo 4, versículo 1, versículo 9 y versículo 4. Esto tiene que ver con la presencia del Señor y el hecho de estar firme, esta admonición militar que le dice Pablo a los filipenses, dice, estad así firmes. Y este estar firmes en el lenguaje de Pablo no es el de cuadrarse frente a un general o a un superior, no, es el de poner un pie adelante y otro atrás para estar firmes frente al embate del enemigo en la guerra, en la lid, en la batalla. Y aquí está la clave, es la presencia del Señor. Dice, me dan ganas de decir Pablo, pero es David. David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque el Señor está delante del salmista, la presencia de Dios. Lo que dijo Jesús en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Por qué? Dice David, porque está a mi diestra, está aquí a mi derecha, está delante, está al lado mío y por eso no seré conmovido. Por eso, como dice Pablo, estaré firme en la batalla. Versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. No, hermanos, el título no está manipulado, no está forzado. El título, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, me lo dice el texto. Yo no impuse mi agenda, lo que yo quise en el texto. El texto nos habla y nos dice que Dios está delante de mí, está a mi diestra, voy a estar firme. Y versículo 9, por tanto, ya que Dios está conmigo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi alma literalmente está hablando de las entrañas, de los riñones, de la parte interna del ser, que era donde los judíos, ¿verdad? Ellos se entendían como el aposento del alma, de los sentimientos, de las decisiones. Ellos no hablan tanto de la mente o del cerebro, sino de aquí, de adentro, de los lomos, de, de, de ese sentimiento entrañable que viene de adentro. Y dice el salmista, se alegró por tanto mi corazón y se gozó todo mi ser interior, mi carne, incluso mi cuerpo, mi ser físico, mi salud también reposará confiadamente. El versículo 9 está hablando de la plenitud del ser humano, de la humanidad completa, emocional, racional, física, gozándose, alegrándose, descansando confiadamente porque el creyente tiene gozo en la presencia del Señor. Aquí podríamos hacer un mensaje para cada una de estas frases. ¿Por qué se alegró mi corazón? Porque Dios está delante de mí y está a mi diestra. Por eso se alegró mi corazón. Se gozó mi alma, mi carne, mi vida reposa, descansa confiadamente. ¿Qué dice Filipenses 4? Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, afanados. Por nada entren en pánico. ¿Por qué? Porque aún mi cuerpo, mi vida plena puede reposar confiadamente. ¿Por qué? Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, hay esperanza, confianza y plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo y confianza para el salmista. ¿Por qué? Porque hay esperanza de resurrección. No dejarás que mi alma, mi vida se quede ahí en la muerte perpetua, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que vea muerte. Por eso está contento, está alegre, reposa confiadamente, porque hay una promesa de vida permanente después de la muerte física. Me mostrarás, dice versículo 11, la senda de la vida. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias, disfrute, maravillas a tu diestra para siempre.
¿Quién fue el que osó decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo? Es el mismo Dios, hoy, ayer y por los siglos. Ese Dios que nos promete gozo, paz, disfruta en el nuevo pacto, es el mismo Dios que a David le prometió plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Bueno, ¿y cómo esto está relacionado con la resurrección? Bueno, lo dice el versículo 10, pero usted sabe que dos apóstoles, Pedro y Pablo, citaron estos versículos para decir que aquí estaba escondida la persona del Salvador y de Cristo. En Hechos 2 dice Pedro en su predicación del día de Pentecostés, Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué versículo está citando Pedro? El Salmo 16. Por lo cual mi corazón se alegró, Hechos 2:26, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cristo es aquel que no iba a ser dejada su alma en la sepultura, ni su cuerpo iba a ver corrupción de muerte. ¿Por qué? Porque Cristo, según este salmo, iba a levantarse entre los muertos. Y esa es la plenitud de gozo para nosotros los creyentes. Y Pablo posteriormente en Hechos 13 también vuelve a citar este Salmo 16 hablando de Cristo, Hechos 13 del 32 al 39. Dice, y nosotros, Pablo le predica a los judíos en Antioquía, Hechos 13, 32, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como escrito está también en el Salmo segundo o el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, está hablando de la resurrección, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice en otro salmo, el 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, es decir, su cuerpo murió y se convirtió en polvo. Mas aquel a quien Dios levantó, el Hijo, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él, de Cristo, el santo que no vio corrupción, se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, en Cristo, en el Hijo que no vio corrupción, en él es justificado todo aquel que cree. Esa es la senda de la vida. Juan 14:6, Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, qué maravilla como toda la escritura, todo el consejo de Dios está conectado, entrelazado. ¿Y qué es lo que lo une? ¿Qué es lo que le da sentido? ¿Qué es lo que le da cohesión e integridad granítica a toda la escritura? Antiguo Nuevo Testamento es la persona de Cristo, porque en Él, en su presencia, hay plenitud de gozo. Gozo en la confianza en el Señor, gozo en la pertenencia del Señor, gozo en la porción o en la heredad del Señor, gozo en el consejo del Señor y gozo en la presencia del Señor. Yo le rogaría, hermano y hermana, que usted lea este salmo, que usted lo ore, es decir, que usted haga una oración leyendo y recitando este salmo y que lo haga propio y que disfrute y que se alegre su corazón, que se goce su alma, que su cuerpo, su sueño repose confiadamente. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor
hay plenitud de gozo. Y marca el versículo 11 del Salmo 16 como uno de sus versículos preferidos. Me mostrarás, Señor, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que el Señor nos ayude a encontrar el secreto del gozo cristiano permanente. Y ese secreto es la persona y la presencia del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, hermano.